Buenas noches, hoy vamos a ver nuestra primera clase teórica, que vendría a ser en realidad la segunda clase desde que empezó la materia. Y el día, como les dije en el mail, el día viernes vamos a tener una clase sincrónica, donde nos vamos a sacar las dudas que hayan quedado de este tema y vamos a habilitar la actividad que le corresponde. Bien. Por empezar, la materia la dividí en dos partes o trayectos, si quieren llamarlos de esa forma. La primera es, básicamente abarcaría de dónde proviene el recurso, en qué cantidades y en qué calidad. Y el segundo trayecto implica todo lo que es normativa y legislación sobre el tema que nos compete, que es la gestión del agua. Y el tema 5, básicamente, y 6 es la aplicación que tiene o en dónde se aplica la gestión de ese recurso, ¿sí? Que es en industria y sociedad. Yo les voy a dejar este PowerPoint también sin la guía hablada, por si quieren revisarlo desde ahí, está subido al campus. Vamos a dar inicio. El primer tema del que vamos a hablar es la hidrología. Básicamente la definición es la que ustedes pueden leer en pantalla, que es la ciencia que trata los fenómenos naturales involucrados en el ciclo hidrológico, ¿sí? La idea es, como les decía, interpretar y cuantificar estos fenómenos que abarcan el ciclo hidrológico para poder hacer una gestión acorde a las necesidades que tiene, en nuestro caso, la sociedad. Las definiciones que yo puse acá están bastante relacionadas a lo que es la ingeniería, porque la ingeniería es la ciencia que estudia básicamente la hidrología, pero la idea es que ustedes puedan nutrirse de estos conocimientos, si bien no van a estar haciendo los estudios o difícilmente vayan a estar haciendo los estudios, ojalá tengan la oportunidad porque es algo lindo e interesante de aprender, pero bueno, si no la tienen, por lo menos que sepan leer los resultados, ¿sí? Y un análisis al respecto y entender la terminología a la cual hacemos referencia, ¿sí? El diseño hidrológico, ¿en qué lo podríamos aplicar nosotros? Básicamente, en los estudios de impacto ambiental, en el estudio de áreas inundables y riesgo de inundaciones, estudio de crecientes, de disponibilidad hídrica y de sequías, y los pronósticos hidrológicos en tiempo real, ¿sí? Ahora, bien, fíjense que les hago alguna serie de preguntas que están puestas a modo de guiarlos si leen o si ven la diapositiva sin mi guía. Una de las preguntas que hago es ¿dónde creen ustedes que pueden aplicar los conocimientos que se aprenderán en este módulo en base a lo que estamos leyendo acá? Bien, hablando un poco de historia, esto se los dejo en la diapositiva que no está guiada también para que lo vayan revisando cuando quieran, pero básicamente los egipcios hacían una gestión del agua a través de los nilómetros, que eran estructuras que usaban para medir el agua que tenían disponible para vivir, porque recuerden que los egipcios construyeron una civilización en medio de un desierto. En el año 212 a.C., lo que hace Arquímedes es enunciar lo que conocemos como principio de Arquímedes, que es un principio físico que indica que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? Este principio nos sirve básicamente para lo que es hidrometría y hidráulica, perdón.
En el año 140 a.C., los romanos son los primeros en implementar un sistema de saneamiento completo, por decirlo de alguna manera. Tenían un sistema de recolección de agua que distribuía agua por toda la ciudad y a su vez recolectaba los efluentes cloacales y los derivaba hacia otro sector. La Edad Media básicamente es la edad del descubrimiento científico. En algún punto, en realidad, con la aparición de Leonardo da Vinci, Galileo Galilei y tantos otros que lo que hacen es enunciar principios de la hidráulica y la hidrometría que se conocen actualmente. Y bueno, el siglo XX con la aparición de toda la tecnología que se desarrolla en este siglo, que básicamente dentro de lo que es hidráulica e hidrología lo que nos permite es tener mediciones en tiempo real. Vamos a hablar un poco de la distribución del agua en la Tierra. Esto estoy segura que ya lo vieron, así que lo voy a pasar un poco más rápido que el resto de los temas. El planeta es en un 70% agua, de ese 70% casi el 98% es agua salada. El restante, ese 2,5% restante, es agua dulce que está distribuida en mayor porcentaje se encuentran los glaciares, con un 2%, un 0,5% en aguas subterráneas, el 0,01% en lagos, ríos, resto, atmósfera y biosfera. O sea, pensemos que nuestra mayor fuente de agua potable está congelada y la que le sigue, que es las aguas subterráneas, sucede que si las aguas subterráneas se contaminan, remediarlas es algo muy difícil de lograr por la dinámica en sí que tiene el agua subterránea, que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de ciclo hidrológico, ¿de qué hablamos? Bueno, les voy a dejar un video que explica básicamente el ciclo hidrológico con la generación de una gota, pero primero y principal lo que tenemos es el calor generado por el sol, ¿sí? Ese calor generado por el sol lo que hace es evaporar el agua, evaporar y evapotranspirar cuando el agua proviene, por ejemplo, de plantas y seres vivos. Se produce un movimiento por la atmósfera y una concentración en forma de lluvia o nieve que infiltra hacia el subsuelo o escurre directamente hacia algún otro cauce de agua o por el mismo terreno, ¿sí? Por la misma superficie. Básicamente eso es el ciclo hidrológico. Creo que no me estoy olvidando de nada, pero si me olvido de algo probablemente les deje la filmina de la USGS, que es la más conocida de todas, y ahí va a saltar alguna otra explicación que no haya dado hasta ahora. Fíjense que nos permite, o veamos de nuevo, y acá me voy a detener, el movimiento de las flechas, tanto de la evaporación y evapotranspiración, que es la roja, del escurrimiento e infiltración, que es la amarilla, y de la condensación y precipitación, que es la azul. Piensen y vean el movimiento porque tienen la molécula de agua diseñada. Vean el movimiento de la molécula de agua en el video. A ver si lo activo de nuevo y lo vemos. Piensen que nos permite este ciclo, ¿sí? Si yo lo veo así, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Piénsenlo y anótenlo y después les voy a armar una carpeta de apuntes sobre la clase 1. Entonces, estaba en el ciclo hidrológico. La definición del ciclo hidrológico es la que les pongo acá a la derecha, que dice que es una secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre a una fase de vapor a la atmósfera y regresa a sus fases líquidas y sólidas por medio de la condensación. Y este ciclo es fundamental para entender todos los procesos que suceden en la Tierra. ¿En qué consiste el balance hidrológico? Básicamente relaciona todos los aspectos que habíamos visto en la filmina anterior, como es la precipitación, evapotranspiración, escurrimiento superficial, almacenamiento superficial subterráneo,
y el flujo de aguas subterráneas. Entonces, lo que a mí me da el balance en sí es el volumen de escurrimiento que yo necesito saber, por ejemplo, si quiero poner una presa o hacer un puente, ¿sí? ¿Cuál es el escurrimiento superficial? ¿Cuál es el almacenamiento superficial? El subterráneo y el flujo de agua subterránea. El balance básicamente consiste en la entrada menos la salida. Eso me va a dar una variación de almacenamiento. ¿En qué consiste la entrada? A ver, creo que lo puse en la próxima filmina. No. Entonces volvamos. La entrada consiste en la precipitación, por ejemplo. ¿En qué consiste o qué componente se conoce como salida? Evapotranspiración y la infiltración de agua, ¿sí? Por ejemplo. Los componentes de este balance son o están todos dentro de lo que nosotros llamamos cuenca o denominamos cuenca. La cuenca se conoce como una unidad hidrológica superficial, que es una porción del territorio que se puede aislar de forma de que si ésta fuera impermeable, toda el agua que escurriría por esa cuenca drena por un mismo y único punto de salida. Vamos a ver la imagen que les puse a la derecha. Tenemos esta cuenca que está demarcada o los límites de la cuenca que ustedes pueden ver en estos sectores están dados por los puntos topográficos más altos, más elevados que los que lo rodean, ¿sí? Los puntos topográficos significan los puntos o las zonas de mayor altura. Cuando llueve, toda el agua que llueve drena hacia un único punto, que en este caso es la zona costera. Las cuencas se dividen en cuenca alta, media y baja, y hay una zona de transición hacia una zona costera. Esto en el caso de que la cuenca sea exorreica, o sea, tiene salida hacia el mar o hacia el océano. La endorreica generalmente tiene como punto de fuga, de salida o de drenaje que se conoce algún lago interno, como es por ejemplo la zona de Laguna de Mar Chiquita. Entonces les decía, la cuenca alta se caracteriza porque el río, esto es un modelo que se da o que se los puse para una zona de montaña. Por ahí en zonas de llanura, que es nuestra realidad, hay un poco de diferencia porque encontrar los puntos topográficos más elevados es más complicado, entonces por ahí el límite se da de manera geográfica, política, ¿no? Por decirlo de alguna forma, departamental, municipal, provincial, etc. Entonces, en la cuenca alta, supuestamente, o en las zonas altas, el río llueve, precipita y el río fluye con una mayor energía, entonces se caracteriza por un proceso de erosión. Erosión es el desgaste de la superficie por la que escurre el río. Esto lo van a ver con mayor profundidad en geología, pero yo se los cuento de esta forma. El río erosiona porque tiene mucha energía. En la cuenca media, el río disminuye su energía, entonces empieza a depositar ese sedimento que erosionó de la cuenca alta, y en la cuenca baja ya directamente la energía es mínima y se produce una depositación total. Entonces ustedes van a ver que generalmente cuando un río desemboca en su cuenca baja, forma algún espacio como formas, en realidad conocidas como geoformas, como el delta, por ejemplo, que es donde deposita todos los sedimentos por esa disminución de energía que tiene el río, ¿sí? Y la zona de transición es como esa zona que puede haber hacia lo que es la salida del río hacia el mar o hacia el océano. Bueno, les hago definiciones de lo que son ríos, lagos, embalses, superficies del terreno. Esto se los dejo para que ustedes lo puedan ir leyendo porque no necesita mayor explicación. Los procesos que se dan en el ciclo del agua que les mencionaba al inicio de las filminas es la escorrentía superficial, es como habíamos hablado, el agua que escurre por la superficie después de que se da una precipitación.
hacia un canal o río, ¿sí? En ese proceso, además de erosionar esa superficie que les comentaba previamente, se produce un proceso de infiltración. La infiltración es cuando el agua que escurre o que precipita drena hacia la superficie, ¿sí? Y pasa a formar, eso lo vamos a ver después con más detalle, pero pasa a formar lo que son los acuíferos o el nivel freático que se conoce. Fíjense que en la imagen lo que les puse son dos superficies completamente distintas. Una es donde están los árboles. ¿Qué hacen los árboles? Retienen el suelo y generan porosidad con sus raíces. De esa manera el proceso de infiltración es mayor. ¿Por qué? Porque el suelo tiene más espacios, como bien lo dije, porosos. Los poros son los espacios libres que quedan entre los componentes minerales del suelo. Entonces el agua va desplazando al aire que forma esos poros y va entrando en la superficie. Si yo tengo un suelo, por decirlo de alguna manera, pelado, la escorrentía superficial va a ser mayor porque no va a encontrar, de cierta manera, ningún impedimento para la formación de este flujo. Y como les comenté también previamente, esa escorrentía va erosionando el suelo, lo va desgastando. Entonces, ¿qué pasa si lo desgasta? Forma partículas más pequeñas que lo que hacen es hacer que el suelo sea mucho más impermeable. Entonces la infiltración es menor. La evaporación, bueno, consiste en el paso del agua del estado líquido al gaseoso y se transfiere a la atmósfera. Tenemos la transpiración. Bueno, esto de nuevo se los voy a dejar para que ustedes lo vayan leyendo porque no lleva mayor explicación que una lectura, salvo me voy a detener en cosas que yo considero que sí es necesario que se entienda o que tenga alguna explicación mayor. La evapotranspiración es la transpiración es la suma de la evaporación y la transpiración de las plantas y seres vivos. Acá tenemos las características de la cuenca, como les dije, tiene una divisoria de agua, que es ese punto topográfico de mayores alturas. Acá lo ven en una imagen satelital y esto es una imagen de planta. Existen distintos órdenes de los componentes de las cuencas, o sea, de las corrientes. Las de primer orden son los cauces que no tienen tributarios, y los de segundo orden son cuando se unen dos de orden 1. Tercer orden es un orden 2 más un orden 1 y así sucesivamente, ¿sí? Generalmente el río principal suele ser de orden 6, 7, depende de la zona de la que estemos hablando. Habíamos hablado que el balance hídrico a mí me daba una idea de la entrada menos la salida, que era la variación del almacenamiento, ¿sí? Entrada es precipitación, salida es el caudal que escurre, G es el flujo neto de agua subterránea de la cuenca hacia el exterior, que me va a dar igual a la evapotranspiración más el delta de S. El delta de S es ese cambio de almacenamiento en el agua superficial, ¿sí? Esto no es para que ustedes se pongan a hacer un cálculo hidrogeológico, sino, como les dije en un principio, para que tengan una idea de dónde proviene y después dónde lo vamos a aplicar. Cuando hablamos de precipitación tenemos que tener en cuenta distintas componentes de la precipitación, ¿sí? Como es la lámina, la intensidad y la duración, que están aquí descritas, y la estimación de esas precipitaciones. A la hora de hablar de agua en el suelo, tenemos que tener en cuenta también la importancia del agua en el suelo y la forma en la que se almacena este agua en el suelo, que también se los dejo acá descritos para que ustedes puedan parar el video y leerlo con mayor detalle. Cuando hablamos de pérdida, tenemos que tener en cuenta la intercepción, la infiltración, percolación, evaporación y evapotranspiración, que también les dejo las descripciones de cada uno de estos puntos. Y lo que me gustaría que hagan acá es
una pregunta que suelo hacer siempre en clase, pero se las voy a hacer, o sea, me gustaría ver las respuestas en vivo. Pero lo que quiero que piensen en este punto es cómo hago para medir la ganancia y la pérdida, que es lo que a mí me interesa, medir ganancia y pérdida, porque todo muy lindo con la definición, pero que no quede en eso, ¿no? Piensen ustedes cómo hago para medir la ganancia, la pérdida y la escorrentía, que está formada por estas definiciones que les dejo acá. Y aquí la respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo hago para medir? Las lluvias las mido con pluviómetros o pluviógrafos, y acá sí me voy a detener porque probablemente sean conceptos nuevos para la mayoría de ustedes. El pluviógrafo mide la lluvia y lo que hace es graficar cada vez que cae el agua, el pluviógrafo la recoge en un tubo y este tubo va graficando a medida que sube el nivel de agua. Entonces lo que me entrega básicamente es una especie de, por decirlo de alguna manera, electrocardiograma que mide tiempo y milímetros acumulados, ¿sí? El pluviómetro hace lo mismo pero sin graficarlo. Acumula el agua y la lectura yo la hago directa de la graduación que tiene este tubo. Y la estación meteorológica, bueno, ya es como un avance mucho más completo de las mediciones, que lo que hacen es medir velocidad del viento, dirección del viento, presión, registran la lluvia caída o las precipitaciones y tiene un sensor de humedad y temperatura. Generalmente las estaciones meteorológicas se conectan mediante esta consola que ustedes ven acá a alguna computadora que me permite descargar los datos y si no puedo hacer una lectura directa, pero esa lectura generalmente es momentánea. La acumulación de datos se hace a través de la descarga con la computadora. Otra cosa que me interesa que piensen ahora sí en este punto ustedes es, si yo necesito medir todo esto, ¿dónde pondría, por ejemplo, mi estación meteorológica? Piensen en una zona, un lugar en donde puedan colocar una estación meteorológica y qué características debe tener ese lugar. Y si ustedes conocen alguna estación meteorológica cercana a su lugar de residencia. Bueno, acá les dejo una descripción de lo que es la evaporación versus la evapotranspiración, o en qué consiste cada una de ellas y cómo medirlas. Voy a volver a este punto para hacer algunas aclaraciones. La evaporación se mide básicamente con un tanque cilíndrico de evaporación de tipo A, que es un tanque ideado por la clasificación estadounidense, que tiene determinadas medidas, y este tanque está generalmente acompañado de un pluviómetro, un anemómetro, un termómetro, etc. Y diariamente lo que se va a hacer es medir el nivel del tanque, que se resta del nivel del día anterior y se corrige con la precipitación. Entonces, en base a eso, yo puedo saber cuál es la evaporación diaria. Y la evapotranspiración, como es la combinación de la evaporación del suelo más la transpiración de la vegetación, se mide con lisímetros, que son tanques rellenos de suelo, pero con vegetación, y lo que hago es medir la variación diaria del peso de los tanques. Bien, para medir cursos de agua en ríos o canales, ¿esto que me va a dar? Básicamente el escurrimiento, ¿sí? Superficial. Y ese escurrimiento superficial, lo que yo voy a hacer es, hay miles de formas de hacerlo. El nombre técnico es aforo de corrientes y lo que hace es medir la velocidad de una corriente, ¿sí? Y en base a la geometría del canal por el que escurre esa corriente, cuando hablo de canal puedo hablar de río, de un canal pluvial o de algún río temporal, etc. Me refiero como el espacio por el que escurre el agua, ¿sí? Entonces, les decía, mido la velocidad de esa corriente
tengo en cuenta la sección geométrica por donde escurre el agua y registro los valores del nivel de agua que me van a permitir calcular el volumen que pasa por el cauce en unidad de tiempo, ¿sí? Creo que en la siguiente filmina hay más información. Este es un esquema representativo de una sección. Fíjense que tengo dos geometrías distintas, entonces lo que a mí me interesa saber es el caudal que escurre por una determinada sección, que va a ser caudal es igual a la velocidad por A, que es el área de sección del río. Esto es un cálculo básicamente de ingeniería. Que me va a permitir saber, como les dije, el escurrimiento. Pero esto es básicamente lo que yo tengo en cuenta. Ahora sí, esto a modo informativo, el tirante... ¡Ay! Se me desaparece la imagen. El tirante es básicamente la profundidad que yo tengo del caudal, pero medida a la inversa, o sea, desde la base hacia el pelo de agua. ¿Sí? La velocidad generalmente es mayor en el punto medio de ese canal, porque es donde menos resistencia se ofrece al movimiento de agua. ¿En qué sentido? No tengo pérdida por roce con el suelo ni pérdida por roce con el aire, que eso genera una pérdida de velocidad. Entonces, generalmente, como les decía, en ese punto medio del canal, la velocidad va a ser mayor. Cuando yo voy a medir, me interesa saber la velocidad, por lo menos en la base, en el punto medio y en el pelo de agua. El pelo de agua es la superficie de contacto de agua con el aire. Como les decía, para hacer el aforo, o sea, esta medición, yo tengo que seleccionar zonas que tengan determinada preferencia, como no tiene que ser, el flujo de agua no tiene que ser turbulento, no tiene que haber, o en su defecto, muy lento con respecto al otro. La pendiente de control, o sea, la pendiente, las secciones que yo voy a usar para hacer esas mediciones tienen que ser pequeñas. La sección de control, o sea, el lugar donde voy a hacer esa medición, tiene que ser lo más alejado posible de las curvas, no tiene que haber obstrucciones, tampoco tiene que ser, como les decía, en algún lugar donde haya flujo turbulento que forme vórtices o remolinos, ¿sí? Y obviamente tiene que ser de fácil acceso. ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer el aforo yo? Hay, como les dije, varias maneras. La más, a mi gusto, eficiente, pero de difícil aplicación en ríos de llanura, es el molinete. Que el molinete es un instrumento que... Ay, a ver si les puse alguna imagen como para que lo veamos. No le puse una imagen de molinete. Qué mal. Bueno, básicamente el molinete es lo que estaba en esta imagen inicial. Esto es un molinete, ¿sí? Es esta parte que va sumergida, que es como un peso que va registrando el movimiento del agua, en este punto, que es una veleta que gira de acuerdo a la velocidad del agua, ¿sí? Esto está conectado a un visor, que en esto no lo estoy viendo. Probablemente sea esto que tiene colgado la persona que está haciendo la medición de caudal. Y ese visor lo que va a hacer es registrar la velocidad y la multiplica por una constante característica de cada molinete, y eso me va a dar el caudal, ¿sí? Bien, el otro método que suele utilizarse, que lo he visto aplicar al río Reconquista, es el método de los flotadores, que lo que se hace es, en una sección, o sea, de un punto A a un punto B del río, del cual se tiene conocimiento de la distancia y
de la sección del canal, se tira algún elemento que flote, ¿sí? Y se mide el tiempo transcurrido entre ese punto A y punto B y se mide por un factor que es 0,85 y eso me va a dar la velocidad media. Y el método de dilución de tinte de los trazadores es básicamente lo mismo, pero en lugar de tirar un elemento que flote, tiro algún elemento que pueda ser localizado, ya sea por su color o determinación química. Los trazadores no tienen que ser obviamente tóxicos, o la dilución de la tinta no tiene que ser tóxica, tiene que ser soluble, no debe reaccionar con nada que haya en el agua y tiene que ser fácilmente detectable y de un costo accesible. Bien, esto ya lo hablamos bastante, que es la geomorfología de la cuenca. Yo les fui comentando algo mientras iban pasando las filminas. Por ahí vamos a hablar un poco de lo que es la cuenca del río Reconquista, que es la que a nosotros nos compete de cierta manera, y la cuenca del río de la Plata. ¿Por qué? Cuando hablamos de cuenca podemos hablar de cuencas a distintas escalas. La cuenca del río Reconquista, por ejemplo, como les decía, es la que abarca creo que son 18, si no me equivoco, municipios del oeste, que van desde Marcos Paz hasta San Fernando, pasando por Ituzaingó, por Hurlingham, San Miguel, etc. Es una cuenca que tiene que cumple con todas las definiciones de cuenca, tiene su divisoria de aguas, tiene sus cauces, su cauce principal, que es el río Reconquista, pero a su vez forma parte de una cuenca mucho más grande, que es la cuenca del río de la Plata, que es una cuenca que abarca básicamente 5 países: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, y parte de Bolivia también. Entonces, depende de las escalas que estemos hablando, si vamos a hablar de, por ejemplo, cuenca, microcuenca o macrocuenca. La cuenca del río Reconquista sería una macrocuenca. Y su gestión incluye el acuerdo de, como les dije, 5 países que tienen que estar gestionando o deberían estar gestionando lo que sucede en esta cuenca. A su vez, hay cuencas más pequeñas como es la del río Reconquista, pero hay otras cuencas como es la del Pilcomayo o la del Bermejo, que también son transnacionales. Ay, no, les dije Paraguay, que forma parte de esta cuenca, no lo recuerdo, pero Paraguay también es parte de la cuenca. Transnacionales, como les decía, o transfronterizas, como es el caso del Pilcomayo, ¿sí? Que también su gestión implica el acuerdo de 2 o más países. Esto también lo hablamos un poco de las características fisiográficas, pero si quieren repasarlo no viene mal, y si queda alguna duda probablemente con esto vayan sacándoselas. Esto también lo vimos. Cada cuenca tiene, o las cuencas tienen algún diseño que se suele decir geomorfológico, de acuerdo al terreno por el que van drenando sus aguas. Puede ser de diseño dendrítico, rectangular, radial, enrejado o multicuenca. Eso se da más es difícil ver otro tipo de diseño que no se corresponda al dendrítico, por ejemplo, rectangular, en zonas de llanura, que es en la que nos encontramos nosotros. Esto corresponde más a algún aspecto geológico de la cuenca que probablemente vayan a ver en la materia de geología. Pero existen diferentes diseños de las cuencas de acuerdo o de la red de drenaje de acuerdo al terreno por el que circulen.
Bueno, ¿cómo clasificamos a los ríos? Tenemos distintas maneras de clasificarlo de acuerdo a su edad, a la duración de su descarga o al parámetro que se usa para caracterizar el sistema de drenaje. Cuando hablamos de edad geológica nos referimos a ríos o corrientes jóvenes, maduras o seniles. Eso respecto a, por decirlo de alguna manera, la energía que conserva el río. ¿Sí? Una corriente joven erosiona rápido las riberas y forman ríos en B. Una corriente madura, ya su erosión disminuye, se suaviza la pendiente del cauce. Y una corriente senil, el proceso de ensanchamiento de la planicie de inundación es más importante que el de profundización. Todo está relacionado con la energía que lleva el río, básicamente. La duración de su descarga, si es perenne, intermitente o efímero. Perenne es que tiene agua todo el año. El intermitente es cuando el agua básicamente que escurre por el río puede durar semanas o meses, y efímeras es cuando se forma después de alguna precipitación, ¿sí? El orden de la corriente, que es algo que ya vimos. La relación de bifurcación es el número de segmentos de corriente de un orden dado, es la relación, perdón, entre el número de segmentos de corriente de un orden dado entre el número de tramos del orden mayor al siguiente. O sea, una cuenca homogénea está entre 3 y 5 y una muy elongada tiene una relación de bifurcación mayor a 10. Pero básicamente es, por decirlo de alguna manera, cuántos números de segmentos de corriente de un orden dado tengo con respecto al tramo de orden mayor. Bien, por último vemos la representación o un hidrograma, que el hidrograma es la representación gráfica del caudal o volumen de agua que pasa por una sección en un determinado tiempo, ¿sí? En el hidrograma de una creciente podemos distinguir la precipitación efectiva y la precipitación total. La precipitación efectiva es la porción de precipitación que produce la escorrentía superficial, o sea, es lo que generalmente escurre por el río. Y la precipitación total es la lámina caída en una tormenta sobre esa cuenca, ¿sí? O sea, la precipitación efectiva es básicamente lo que estamos viendo acá, como mi nivel base de agua en ese canal de manera constante. Y la precipitación total es cuando se le agrega esa precipitación debida a una tormenta. De todas formas, les voy a dejar bibliografía y definiciones sobre el hidrograma porque probablemente vaya a ser una definición con la que ustedes empiecen a trabajar un poco más, y también lo vamos a ver en nuestro ejercicio. Pero para no hacer esta clase eterna, creo que hemos visto básicamente todo lo que me interesaba que veamos, con las definiciones que me interesaba que ampliemos, y el resto se los voy a estar cargando como bibliografía para que puedan revisar algún concepto que puede no haber quedado claro o ampliar la información que necesiten.